para economía vamos a ir a Europa porque este miércoles la jefa del Tesoro del Reino Unido presentó el plan presupuestario 2025. Los detalles los tiene Juan Pablo Lucumí, que está conmigo acá en el estudio. Juan, bienvenido. Así es, buenas noches. Vamos a empezar con este tema en Europa. Se trata de un plan que busca elevar los impuestos en unos 52.000 millones de dólares, que el gobierno ha dicho que son para tapar un enorme agujero que existen en las finanzas públicas heredado por el gobierno anterior. Este se presenta como el mayor aumento de impuestos en 3 décadas, exactamente desde 1993, y es el primer presupuesto que presenta el Partido Laborista en década y media. También es la primera vez que una mujer es la encargada de la cartera económica y hace este anuncio precisamente también ante los legisladores. Es un momento histórico entonces para Reino Unido, pero que también con este anuncio se prevé que el peso fiscal aumente del 36,4% que se espera en este año hasta el 38,8% entre 2027 y 2028. Entre otras medidas, el presupuesto propone aumentos del sueldo mínimo a partir de abril en 6,7% para los mayores de 20 años y 88,6% para los jóvenes entre 18 y 20 años, Jorge. Muy bien, la veíamos por ahí en la Cámara de los Comunes, pero también hablemos de las principales medidas que pretende tomar el gobierno británico con este presupuesto. Así es, y es que también se habla de la congelación del impuesto sobre la renta, que tendrá como fecha límite el 2028, un aumento en el impuesto sobre las ganancias de la capital, la congelación del impuesto sobre el combustible el próximo año y la introducción del IVA en las tarifas de las escuelas privadas a partir de enero. El aumento de las contribuciones de los empleadores de la seguridad social se elevó hasta el 15%. Sobre estos aumentos de impuestos que podrían asustar a los bolsillos de los ciudadanos, la líder económica habló. Por eso les digo a los trabajadores que no aumentaré su seguridad social, no aumentaré su IVA ni su impuesto sobre la renta. Los trabajadores no verán impuestos más altos en sus nóminas como resultado de las decisiones que estoy tomando hoy. Es una promesa hecha y una promesa cumplida, pero cualquier ministro de Hacienda responsable tendría que tomar decisiones difíciles hoy. En el presupuesto de hoy anuncio un aumento de las contribuciones de los empleadores a la seguridad social. Aumentaremos las tasas de la seguridad social de los empleadores en 1,2 puntos porcentuales hasta el 15% a partir de abril de 2025. También en Europa, la eurozona sorprendió con un crecimiento económico mayor de lo esperado. Así es, datos correspondientes al periodo de entre julio y septiembre que mostraron que la economía de los 20 países que usan el euro como moneda creció 0,4% y no 0,3% como estimaban los analistas. Lo ven ustedes en pantalla. Los datos los entregó la Oficina de Estadística Europea, Eurostat, en un informe en cifras preliminares. Este dato del tercer trimestre de este año también es el doble del ritmo que registró en el segundo trimestre de 2024. España destacó por ser motor de crecimiento en la región que ayudó a apuntalar los resultados, y Alemania, en donde se ha hablado de riesgos de recesión, registró una expansión en el tercer trimestre del 0,2% tras la contracción del 0,3% de los 3 meses anteriores. El PIB de Francia creció un 0,4%, el doble que en el segundo trimestre, y hay que ver cómo le fue a otras economías para ver el panorama general de la eurozona, porque hasta ahora son datos preliminares. Lucumí, sigamos hablando de crecimiento económico, pero de Estados Unidos y también de otras economías de América Latina. Es momento de las bolsas porque revisaremos esos datos mientras vemos el cierre de los mercados globales. Wall Street se tiñó de rojo con leves pérdidas, pese a que hoy se conoció que la economía de Estados Unidos creció sólidamente en el tercer trimestre, con el gasto del consumidor aumentando a su ritmo más rápido en un año y en medio de la inflación también desacelerándose bruscamente. Europa también siguió la senda pesimista de la bolsa de Nueva York, con París y Frankfurt siendo los mayores perdedores, pese a los datos de crecimiento de la eurozona, que mostró que está creciendo más de lo esperado, lo veíamos hace segundos. América Latina cerró en su mayoría también en negativo. En México se conoció también un crecimiento del 1% entre julio y septiembre, en gran parte impulsado por el sector primario relacionado con el campo. Sin embargo, el PIB de México acumula un crecimiento del 1,4% en lo que va de 2024, una décima por debajo de lo que
participan los analistas. Colombia fue una de las pocas economías de la región en donde su principal indicador de la bolsa cerró en positivo. Las tecnológicas también están en plena presentación de resultados y de rendimiento trimestrales. Meta reportó ingresos de 40.500 millones de dólares, 300 millones de dólares más que las estimaciones de analistas. Microsoft obtuvo unos ingresos de 65.600 millones de dólares, también en 100 millones de dólares encima de las previsiones, mientras Samsung Electronics consolidó un aumento de ingresos del 7% con respecto al trimestre anterior y también fue por encima de la estimación preliminar de las mismas compañías. Así que para el escenario tecnológico pues hay una buena racha. Bueno, y sigue la guerra comercial entre China y la Unión Europea. Ya entraron en vigor los aranceles impuestos a los vehículos eléctricos de China. Así es, unos aranceles impuestos por los 27 países europeos que oscilan entre 7,8% y 35,8%, que además se suman al gravamen ya existente del 10%, es decir, que pueden elevarlos hasta un 45%. China no se ha quedado de brazos cruzados a esta imposición de la Comisión Europea, que se ha unido también con Estados Unidos y Canadá en un solo mensaje hacia Beijing y ha respondido a Europa con aranceles al brandy que afecta a la principal medida a Francia, lo ven ustedes en pantalla. La base de la disputa nació en la incomodidad de este bloque occidental que asegura que China inunda su industria con amplios subsidios que permite a los fabricantes de estos vehículos hacer autos eléctricos excesivamente baratos con los que aseguran pues que es imposible competir. Entre este martes y miércoles, Beijing demandó a la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio por los elevados aranceles y esta fue su respuesta al no encontrar negociación con Bruselas. La insistencia de la Comisión Europea en realizar investigaciones antisubvenciones a los vehículos eléctricos de China e imponer aranceles elevados es un acto típico del proteccionismo comercial. Dañará la cooperación industrial y de la cadena de suministro entre China y la Unión Europea. Perjudicará los intereses de los consumidores europeos y la transformación ecológica, así como los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Juan Pablo, muchísimas gracias por traernos toda la información. Nosotros vamos a continuar con más aquí en Contexto Global. Hacemos una pausa y ya volvemos.